Sí, saludos, buenas noches. Hoy les traigo más elementos recogidos en el artículo que publicó Cuba Debate hace unos días. Recuerden, titulado Los ideólogos del golpe blando, Open Society en Cuba y la articulación contrarrevolucionaria, firmado por el joven analista de medios de comunicación en nuestro país, Javier Gómez Sánchez. Ya hablamos, ustedes recordarán tal vez el lunes, acerca de algunos de los antecedentes de la concepción del gobierno de los Estados Unidos, aquí aparecen, para penetrar las sociedades y para derrocar sistemas que no le son afines, pero estrategia que está actualizada, lo dijimos, en tiempos de Internet, en tiempos de redes sociales, de movilización a través de todas estas vías. ¿Qué vamos a hacer hoy entonces? Hoy vamos a ilustrar, seguimos con el artículo, con mucho más detalle, cómo ha quedado esa articulación en Cuba. Cómo ha quedado a través de personas que fungen como operadores políticos y cuáles son sus principales actividades para lograr el objetivo que persiguen. En el artículo de Cuba Debate se explica de esta forma, aquí ustedes lo pueden ver, la agresividad de Trump y el posicionamiento de un discurso contra la revolución por actores mediáticos con toda intención, escuchen esto, actores mediáticos con toda intención repulsivos han sido parte de los planes y no un accidente dentro de esos planes. El punto de vista del autor del artículo es que existe en Cuba una contrarrevolución repulsiva, irracional, y que ésta se contrapone a otra que, aún persiguiendo los mismos objetivos, digamos en esencia, pudiera resultar esta otra contrarrevolución más atractiva en sus planteamientos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel compartía a través de un tuit este artículo y lo hacía con una idea que yo creo muy válida para entender a la contrarrevolución, a la más antigua, vamos a decir, y a la que parece emerger. Vamos a ver el tuit del presidente y leamos lo que nos decía. Los ideólogos del golpe suave, la sociedad abierta en Cuba y la articulación contrarrevolucionaria. Las personas, llamo la atención en esto, las personas deben saberlo para que no las engañen ni las manipulen. Este es el mismo guión importado antiguo, interpretado por nuevos actores. Pero veamos desde nuestra perspectiva algunos ejemplos que encajarían en esa definición de aquellos primeros actores, de los nuevos que se suman y cuáles han sido entonces sus actividades. Entendamos tal y como nos invita a hacerlo el presidente. Ojo con un detalle, ningún elemento de los que vamos a exponer ahora es un elemento oculto, o vamos a revelar aquí información de estas personas que ellos mismos como esencia para lograr sus objetivos no se hayan encargado de difundir pública y notoriamente. Así es que allá vamos. Primero habría que hablar de una contrarrevolución gastada, sin una agenda propia, vetusta, sin arraigo social, violenta. A modo de ejemplo les traigo dos casos. Berta Soler, persona con un amplio historial de provocaciones respaldadas con dinero que proviene de la Fundación Nacional Cubano-Americana en la Florida. La falta de efectividad, oigan esto, la falta de efectividad de las acciones le ha pasado factura. Por eso la cantidad de dinero que ella recibe ha venido disminuyendo. Incluso ha sido acusada por algunos de sus vínculos de utilizar esos fondos para beneficios personales y no para luchar, esto entre comillas lo diría, por la causa de Cuba. En situación más o menos similar, José Daniel Ferrer, contrarrevolución gastada. Ferrer, delincuente común, con un historial delictivo considerable, promotor de acciones contrarrevolucionarias, presunto líder fabricado, reconocido internacionalmente además a partir de esa fabricación. ¿Ustedes se acuerdan de aquel hombre que estaba detenido, que acusaba a su instructor, el apellido del instructor era Quiñones, porque Quiñones lo agredía allí en la soledad de su celda? Después vimos el video de la mesa, de la cabeza, de las autolesiones. Parece que Quiñones tenía una mano invisible y con esa mano invisible golpeaba a este hombre. Pero en esa idea de mantener una contrarrevolución, miren, aquí aparecen otros asociados a una especie de marginalidad delincuencial, pero que tienen las mismas esencias. Aquí está Luis Manuel Otero, desde el pseudoarte, intentando promover valores, expresiones contrarias a la revolución, a sus símbolos patrios, lindando, coqueteando una y otra vez con la ilegalidad. Es un pseudoarte donde lo grotesco, lo provocativo, todo esto se vuelve divisivo
e irrespetuoso. Michael Osorbo, llamamientos continuos en redes sociales. ¿A qué? A la violencia, al irrespeto, a la falta de decencia, al desorden, a la invasión de los Estados Unidos como solución de nuestros problemas. Otro más, aquí aparece Denis Solís, conducta desafiante y agresiva, comportamiento reprochable socialmente, desde un supuesto arte, promoviendo valores alejados de las más elementales conductas cívicas, sancionado, recuerden, por el delito de desacato y por esto motor de movilización para la farsa de San Isidro. Termino con él. Es el hombre que asume además a Donald Trump como su presidente. Pero tenemos otros ejemplos para entender mejor lo que Javier ilustra en el artículo, lo que comentaba el presidente en su tuit. Otros ejemplos de esta contrarrevolución que no están en Cuba, que encuentran nicho lamentablemente en determinadas personas, con sus conductas violentas y efectivamente repulsivas. Yamila Betancourt, promotora de acciones terroristas en Cuba, que paga y que pone precios a actos vandálicos, que convoca a través de redes sociales, que hace llamamientos groseros a la desobediencia civil. Ultrac, así dice llamarse, otro engendro de esta nueva forma de violencia, que se promueve en las redes sociales, que busca trasladar esa agresividad de su lenguaje a la realidad, a las calles en Cuba. Y Alexander Otaola, exponente de todo esto que he dicho, primero atrajo público con temas de farándula, artistas, etcétera, para después ya definir su clara línea de agresión contra Cuba e incitar y convocar a múltiples acciones al estallido social mediante la desobediencia y el caos. Estos tres últimos que ven aquí desarrollan sus acciones desde Estados Unidos con la anuencia o, digamos, con el silencio de las autoridades de ese país, al menos hasta ahora, y bajo la administración de Trump, que casi dice adiós. Pero siguiendo la lógica del artículo de Javier, una especie de nueva o de neocontrarrevolución, esa busca erigirse como la alternativa menos repulsiva a todo esto que les he puesto ejemplos. Esta que vamos a ver quiere ser un poco menos repulsiva y que terminen siendo entonces la opción aceptada por el pueblo. Vamos a poner algunos ejemplos. No son todos, solo algunos. Aquí aparece Tania Bruguera. ¿Quién es? Persona que desde una construcción simbólica en el arte busca beneficio, busca posicionamiento. Algunas de sus acciones coquetean con la ilegalidad, incluyendo, les puedo citar, la organización de una provocación en la Plaza de la Revolución. Cuando un grupo de jóvenes se acercó al Ministerio de Cultura para solicitar un diálogo con las autoridades, ella trató de redirigir aquellas intenciones iniciales de los jóvenes e intentó enmarcarlas en su agenda contrarrevolucionaria que ya estaba definida desde mucho antes y que además era ajena a la mayoría de esos jóvenes que estaban allí aquella noche. Otro ejemplo, Carlos Manuel Álvarez, operador político financiado por la NED, sí, lo que lo convierte en un asalariado, indirecto o directo, pero asalariado, sí, del gobierno de los Estados Unidos. Esto declarado en el medio independiente que él dirige, El Estornudo, ahí es donde se dijo esto del dinero, y aquí lo hemos hablado. A través de sus redes sociales ha denigrado con un disfraz presuntamente de muy alto vuelo desde a los médicos cubanos, pasando por la figura del Che Guevara hasta Fidel Castro. Recuerden, fue quien violó además los protocolos sanitarios al llegar del exterior y se unió al grupo del barrio de San Isidro. Otro ejemplo, Omara Ruiz Urquiola, ex profesora del Instituto Superior de Diseño, participante de la farsa de San Isidro. En redes sociales, ella replica, apoya habitualmente acciones contrarrevolucionarias, está vinculada, aquí también lo pusimos, a altos funcionarios del gobierno norteamericano en Cuba. Miren, en realidad, esta persona actúa más bien a partir de proximidades, de influencias de algunos de los que ya les mencioné. Elaine Díaz radica actualmente en el exterior, periodista, ex profesora de la Universidad de La Habana. Ella se dedicó a reclutar a jóvenes universitarios, a periodistas, a contaminar sus ambientes con pensamiento contrarrevolucionario. A través de su plataforma Periodismo de Barrio, ella fue la encargada de realizar las memorias, oigan, las memorias de los sucesos que están asociados a San Isidro y a los jóvenes en el Ministerio de Cultura. Otro ejemplo, Eliezer Ávila, joven cubano radicado en Estados Unidos, activista y autoproclamado analista de temas de la realidad cubana. Ha declarado en múltiples ocasiones que apuesta por la violencia, que apuesta por la invasión de Estados Unidos contra Cuba. Ariel Ruiz Urquiola,
activo en la labor de desacreditar a los médicos cubanos en el exterior. Ha intentado manipular en función de lograr provocaciones, reclamos y derechos legítimos de determinadas comunidades en Cuba. Ha desarrollado además una intensa labor para buscar el descrédito de nuestro país en diversas partes del mundo. Y como último ejemplo, Rosa María Payá. Ella, desde el exterior también, representa con sus acciones los intereses de la extrema derecha de Miami en relación a Cuba. Solo un ejemplo de cómo piensa y actúa. Miren, este tuit que les traigo aquí es muy reciente. Miren lo que escribió a raíz de la inclusión por Estados Unidos de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Por años, lean, he solicitado primero a la administración Obama y luego a la Trump reincorporar al régimen cubano en la lista de patrocinadores del terrorismo, porque es lo correcto y lo coherente. Importante constatar que hemos sido escuchados. Es verdad que cuando se tiene frente a esa expresión grotesca, anexionista, y por otro lado aparecen estas voces que pueden tener un discurso más elaborado, en ocasiones una propuesta más concreta sobre la solución de determinados temas, uno encuentra diferencias. Ahora, lo común de todos ellos, no dudemos, es su profundo desprecio por la patria, su vocación anexionista y neoplatista. Pero vuelvo con Javier, unos y otros son parte y esencia de lo mismo. Es una misma contrarrevolución. Unos gastados, menos atendidos por sus amos, otros que responden a nuevos tiempos, que tienen discursos aparentemente más conciliadores, que utilizan otras vías, pero siempre para lograr exactamente lo mismo, derrocar a la revolución cubana. Los planes perfilan que en Cuba se termine aceptando frente a la agresividad, que les mostré primero esos ejemplos, a la otra, a esa contrarrevolución que habla de diálogo, de tolerancia, que se les dé más espacio frente a las instituciones. No se trata de dos estrategias diferentes, lo dice Javier, se trata de una sola estrategia que utiliza una para hacer brillar a la otra. Los patrocinadores y organizadores son también los mismos. Las agencias estadounidenses, oigan, funcionan independientes de los vaivenes de la política electoral de ese país, de todo lo que hemos vivido ahora. Pero lo que hacen es aprovechar eso mismo. Por hoy voy a despedirme y les dejo estos temas que también se abordan en el artículo. Les dejo esto para volver muy pronto con más de lo que nos cuenta. Nos vamos a detener en cada uno de estos elementos. Pregunto, ¿qué papel corresponde a los llamados medios independientes? Vamos a ver algunos de ellos en esta estrategia. Vean algunos de sus logotipos, de sus imágenes. ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre unos y otros? Y estos nombres, ajenos y extraños para la mayoría del pueblo cubano, estos que les muestro, vamos a verlos. Estos nombres muy claritos para las mentes y los bolsillos de algunos, aquí los vemos, USAID, NED, Open Society, repito, desconocidos para la mayoría, pero claritos para los bolsillos de unos cuantos. Queda mucho por decir. Vamos a regresar muy pronto. Buenas noches.